salir y venir. Entonces, y Abednego salieron del medio del pueblo y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Tuvo el fuego poder? su cuerpo. Amén. Ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. O sea, que no tuvo poder sobre su cuerpo, ni sobre sus vestiduras, ni tan siquiera su olor corporal cambió, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en lugar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego de la provincia de Babilonia. Y lo primero que quiero mencionarte es cuando nuestra fe es probada cuando pasamos por persecución. La palabra de Dios me enseña que en esta historia el pueblo de Israel había sido cautivo por Babilonia. Y el rey que estaba en ese momento era Nabucodonosor. Que en este momento de la historia, Nabucodonosor aún no había tenido un encuentro con Dios. ¿Ven? Y la historia me cuenta de que Nabucodonosor hizo una estatua en honor a él. Un ídolo grande, por así decirlo. Para que todos, en cierto horario, dice que sonaban las trompetas y todos tenían que postrarse donde quiera que estuvieran y adorar a la estatua, adorarlo a él. ¿Ven? Y dicen que por muchos días no se postraron y las personas estaban mirando. Y hasta que llega el momento en que van y les cuentan que lo que está sucediendo, que había 3 hombres en medio del pueblo, judíos, que eran del pueblo de Israel, cumpliendo el edicto que él había establecido. Postrarse, pero ellos se niegan. ¿Cuáles son las consecuencias? Son llevados al horno de fuego. Pero escuche, estaba a una temperatura, pero el rey estaba tan molesto, tan indignado, que dice que mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces más de lo normal. O sea, que había una indignación tan grande en este hombre, en este rey, en Nabucodonosor, que no solamente su temperatura normal, sino que la calentó 7 veces más por encima de lo que ya estaba. Dice que cuando fueron a echar a estos hombres al horno de fuego, los que iban con ellos, los que lo echaron, dice que cayeron muertos y quemados de las grandes temperaturas que había, ¿verdad? Pero cuando estaban en ese lugar, dice que el rey le preguntaba a los que estaban al lado de él y le decía: pero no, ¿acaso me echaron 3? Porque yo veo 4 personas dentro del horno. Y el cuarto resplandece. Y el cuarto es diferente. ¿Por qué yo veo a 4 personas y echaron 3? Si metimos solamente a 3 personas allá adentro. Entonces, cuando somos probados, nuestra fe es probada en persecución. En este momento yo me imagino que estos jóvenes tenían miedo. ¿Cuántas lo creen? Porque a veces pintamos a las personas, hablamos de las personas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me habla de muchos hombres que fueron valientes, pero tuvieron miedo. Amén. Me habla de Josué. Josué era un guerrero, pero Josué en su momento tuvo miedo.
Josué en su momento dudó, por eso el Señor le hablaba y le decía, esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces, estos hombres, estos jóvenes, apenas jóvenes, ellos tenían miedo, me imagino que estaban aterrorizados, porque el rey había dado un decreto y ellos, a pesar de todo, se habían negado a cumplir ese decreto. Sin embargo, ellos servían al rey. No lo servían, eran como parte del gobierno, por así decirlo. Ellos eran escribas, algo así. Ellos participaban en lo que era el mandato, el gobierno de este rey. Ellos tenían un cargo. Y encima de tener un cargo, no obedecer al rey, ellos eran un desacato completamente. Eso, y tanto se llevó a eso, a que el rey quisiera llevarlo, lo llevó de hecho. Dice, no cambiaron de parecer, aunque ya sabían lo que venía. Ellos no dudaron. Y mira qué fue lo que pasó. Aquí le leí la historia, la parte. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la mentalidad de un rey cambió. Mire, hay una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Nuestra fe va a ser probada en persecución. Y la actitud que tengamos en medio de esa persecución cuenta mucho. La actitud que tú y yo tomemos, la postura que tú y yo tomemos en medio de esa persecución delante de Dios cuenta. Porque estos jóvenes, miren, estos jóvenes permanecieron. Estos jóvenes en ningún momento, fíjese, era rey. Aunque era un rey que era impío en ese momento. Era un rey que, porque, mira, es una cosa bien curiosa, pero cada vez que Dios iba a tratar con su pueblo, hacía que un rey pagano, un rey que era idólatra, un rey que no lo conocía, pues cogiera a su pueblo y se lo llevara. Y que ellos experimentaran que era la esclavitud, que era ese proceso, porque dejaron de valorar la libertad que Dios les había dado. Y cada cierto tiempo ellos se rebelaban y volvían en su corazón otra vez. Y Dios tenía que enviar a alguien, a un rey que no le conocía. ¿Y saben qué termina la historia? Y casi todas las historias. Que estos reyes comenzaron siendo idólatras, comenzaron de una manera. Pero la historia me revela que fueron cambiados. Porque cuando el pueblo de Dios se volvía y cuando Dios hacía algo a través de personas que se levantaban como estos jóvenes y decían, ok, yo estoy siendo probado en medio de la prueba, mi fe está siendo probada, estoy sufriendo persecución, pero voy a permanecer. Dios a mí me mandó a hacer algo y yo no me voy a desviar de eso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué termina? Nabucodonosor conoció a Dios. ¿En qué terminó la historia de Daniel? El rey Darío conoció a Dios cuando a Daniel le echaron en el foso de los leones. A través de ese testimonio, el rey Darío conoció a Dios también, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a otro, el rey, el Ciro, el rey de Persia, ¿no es? El que se casó con la reina Esther, el rey, conoció quién era Dios a través de la actitud de la reina Esther. Entonces, cuando vemos, Dios siempre tenía un propósito detrás de cada cosa. Y a veces nosotros nos desesperamos. Y dice que estos jóvenes, delante de esa persecución, delante de esa prueba, pues ellos permanecieron y dijeron, no vamos a hacer lo que el rey quiera, aunque nuestra vida perezca. Y si perecemos, yo sé, así dicen ellos, y yo sé que mi Dios nos puede librar. Pero si perecemos, perecimos. No importa, si no nos libra. Pero ¿sabe quién dijo eso también? La reina Esther. También lo dijo en otras palabras. Ella dijo, y si perezco, pues que perezca. Pero yo me voy a presentar delante del rey. Yo voy a buscar la presencia de Dios. Yo me voy a ir en ayuno para buscar dirección. Y voy a ir a los 3 días a donde estaba el rey y me voy a presentar aunque no haya sido llamada. Y si perezco, pues que perezca. Entonces ya vamos viendo similitudes en estas historias, ¿verdad? O sea, que en medio de la prueba, en medio de la persecución, nuestra fe es probada.
Con nuestras actitudes demostramos a qué Dios le servimos. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los resultados? En que aquel que era impío una vez, hoy le va a servir a Dios. Mañana va a conocer quién es Dios. Amén. Porque tú no gritaste. Mire, estos jóvenes no gritaron, estos jóvenes no huyeron, estos jóvenes permanecieron firmes. Pero a veces nos desesperamos en medio de la prueba. Queremos solucionar las cosas como nosotros creemos que vamos a solucionar las cosas, ¿verdad? Y no esperamos a oír la voz de Dios. No esperamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Amén. Estamos aquí. Aleluya. Pues entonces, probados en nuestra fe cuando pasamos por persecución. Este es el primero. Pero quiero hablarte ahora, probados en nuestra fe con nuestros principios. Escúchenme. Hay veces que no estamos pasando por persecución. Y hay veces que no nos sentimos en sí presionados. Pero somos probados en nuestros principios. Y en la palabra de Dios, esta historia a mí me gusta mucho. En Primera de Reyes 22, del 13 al 23. Escucha bien. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le llamó diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o lo dejaremos. Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Escucha bien. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino que solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Escucha, porque no solamente palabra, yo le digo: ok, yo no quería que Dios te dijera lo que Dios me había dicho, pues ahora no solamente es eso, sino que voy a seguir diciendo. ¿Ven? Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Este profeta parece que tenía una fama de decir lo que Dios le decía, pero el rey parece que no estaba muy alineado con las cosas, con el propósito de Dios, ¿verdad? Y el rey se queja y le dice: no ves, ya te dije. Dice que cuando lo llaman a este profeta, le dicen: oye, el rey te está llamando, porque ya muchos profetas le han dicho, y le han dicho cosas buenas. Así que habla tú lo mismo, dile cosas buenas y dile que va a tener buen éxito. Y él le dice: ok, si eso es lo que ustedes quieren oír, pues entonces vamos para allá. ¿Para qué me mandan a buscar si ya ustedes
tienen planificado lo que ustedes quieren oír. Pero bueno, él va. Y cuando llega, el rey le pregunta, conociéndolo el rey, escuche, porque, mire, cuando usted tiene un carácter y una identidad definida en Cristo, las personas te van a conocer y van a saber. Amén. Porque no hay nada escondido en ti. No hay nada escondido en ti. Tú eres como eres y punto. ¿Verdad? Entonces el rey le dijo, a ver, ¿qué tienes para decirme? Y él le dice, oh, el rey va a tener buena fortuna. Estoy parafraseando. El rey le va a ir muy bien en la batalla. Y dice que el rey se gira y le dice al consejero y le dice, ¿no ves? Le dice, ¿cuántas veces le dice el profeta, no te he dicho que me hables con la verdad? No me engañes, dime la verdad. Y entonces el profeta comenzó a hablar. Y cuando termina de hablar, el rey le dice, ¿no ves? Nunca me dices cosas buenas. Nunca me dices cosas buenas, siempre me dices cosas malas, siempre me profetizas cosas malas. Entonces, cuando el rey le dice esto, él le dice, ok, te voy a aclarar algo que parece que tú no has entendido. Le dice, yo vi a Jehová desde los cielos y todos tus profetas que están aquí, todos estos que te hablaron, tienen un espíritu de mentira. Todos estos, ninguno te está diciendo la verdad. Entonces, cuando somos probados, nuestra fe es probada en nuestros principios y en nuestro carácter. Escúcheme bien, ¿qué tanto estamos dispuestos a permanecer sin corrompernos? Es mi pregunta. Amén. Porque es fácil por la presión, es fácil por beneficio quizá, corromperse. Y que yo me imagino que cuando él fue delante del rey, igual que Jeremías. Mira, a Jeremías muchos le dicen el profeta llorón. Yo considero a Jeremías que era un profeta lleno de la gracia, del favor de Dios. Porque mire que pasó Jeremías cosas por profetizar y hablar lo que Dios quería que dijera. Lo golpearon, lo humillaron, lo tiraron en un foso, hicieron tantas cosas con Jeremías, pero él nunca cayó, él nunca dejó de decir lo que Dios le estaba diciendo, a pesar de que no era lo que otros querían oír. Y a veces nosotros llenamos nuestros labios de engaño y de mentira para decir lo que otros quieren oír. ¿Por qué? Porque nos trae beneficio. Porque hay un beneficio. Entonces ahí es cuando nos corrompemos, cuando vemos los beneficios y nos alejamos de la verdad de Cristo. Yo no puedo decir que algo está bien porque me conviene a mí, porque me estoy corrompiendo. Lo que la palabra de Dios me enseña es, por ejemplo, vamos a decirlo así, en Cuba todos sabemos la situación de Cuba, que ahora yo le explicaba a una persona hace tiempo, yo le decía, que ahora yo estoy pasando por necesidad y yo me veo obligada y no obligada a tener que llevarme un paquete de perros, de hot dog, del trabajo, porque mis hijos no tienen que comer. Pero que alguien me confronte y me diga, pero eso es robar. Y yo le digo, ok, pero es que no tengo otra opción porque mis hijos tienen que comer. Es aparentemente una buena justificación, pero estoy obrando mal. Estoy obrando mal delante de Dios. Sí, no estoy dejando a mis hijos sin comer, quizás en ese momento, pero primeramente estoy poniendo en duda o estoy poniendo la confianza que tengo en Dios de que Él me puede proveer si yo permanezco fiel. Dice la palabra de Dios que Él nunca ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, si yo me alejo de esa verdad, pues me estoy corrompiendo. A pesar de que tengo muy buenas intenciones, ¿verdad? Y a veces nosotros permitimos que la corrupción entre en nosotros porque estamos viendo beneficio en lo que estamos haciendo. Porque estamos esperando un beneficio o quizás me voy a meter en problemas. Si te digo lo que yo pienso, si te digo lo que es correcto delante de Dios, me voy a meter en un problema y a mí no me conviene meterme en un problema. Yo no quiero estar en guerra, yo quiero estar bien con todo el mundo,
Yo quiero sentarme aquí hoy contigo y mañana sentarme con aquel, y que todo esté bien, que todo esté perfecto. No, Dios no nos llamó a hacer, mire, hace poco veía un video de una muchacha en Cuba y ella hablaba sobre los tibios, por supuesto poniéndolo de un tema político. O sea, la persona que no se mete en nada, que no habla en nada, y ella hablaba sobre los tibios. Y a veces nosotros nos comportamos de esta manera. Por conveniencia no digo nada, por conveniencia no opino, por conveniencia no te digo lo que realmente creo. Mire, incluso yo creo que hay personas hoy en día dentro de la iglesia que Dios les ha hablado y les ha dicho y no lo han declarado. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene decir lo que ya Dios dijo. Porque no les conviene, porque tienen miedo a que después lo juzguen y digan, ay, este siempre está como el rey, este siempre me está profetizando cosas malas. Este siempre me está diciendo que mis negocios van a fracasar. Este siempre me está diciendo que mis hijos se van a apartar del evangelio. Sí, este siempre me está diciendo cosas malas. Entonces, cuando venimos y cambiamos el mensaje de Dios porque no nos conviene, amén, pues estamos corrompiéndonos. Nos estamos corrompiendo. Y nuestro carácter se está corrompiendo. Y la palabra de Dios me habla de el carácter en los últimos tiempos de los hombres. Y dice que esto Dios lo abomina, es abominable delante de Dios. En uno de los salmos lo podemos leer, que dice que Dios es abominable delante de los ojos de Dios cuando al justo lo llamamos injusto y cuando al injusto lo vemos como justo. Eso Dios lo ve, a Dios le desagrada que nosotros tengamos esa actitud, que nos corrompamos de esta manera, amén. Por eso Dios siempre te dice que tú sí seas así, que tú no seas no, o sea, ni para un lado ni para el otro, decídete para dónde vas a estar. Si vas a estar con la verdad o si vas a estar con la mentira, porque te da miedo enfrentar las consecuencias. Y a mí me maravilla este profeta y la vida del profeta Jeremías también, que a pesar de todo lo que pudieron sufrir, a pesar de... Mire, Daniel, cuando Daniel se presentó delante del rey que dice que escribió una mano grande, ¿y qué era lo que estaba escribiendo la mano? ¿Era un buen mensaje? No era un buen mensaje. Dice que llamaron a todos los sabios y a toda la gente y nadie pudo traducir lo que decía el mensaje. Cuando llamaron a Daniel, Daniel le dijo, ok, que ha sido pesado y ha sido hallado falto. O sea, te falta. No estás legal, no estás leal, o sea, no eres leal a tu peso, ¿no? Para lo que fuiste diseñado, ya no estás dando, como decimos en Cuba, ya no estás dando la talla. Ya te quedaste por debajo. Entonces le dice, por lo tanto, tu reino te va a ser quitado. Y van a entrar y te van a robar y se van a llevar el pueblo cautivo. A Daniel no le convenía dar ese mensaje. Y él lo dio. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces vemos algo que está funcionando mal? Y no somos capaces de levantarnos y decir, ok, con amor, hermano, con amor. Porque Dios nos ha llenado de ese amor. Y por amor es que tenemos que ir a donde están las personas o revisarnos a nosotros mismos y decir, ok, me estoy contaminando. Porque he tenido miedo, porque lo que sea, me estoy contaminando. Mi carácter se está contaminando. Amén. Mis principios se están contaminando. ¿Por qué? ¿Por conveniencia o por miedo? Escuche, están los dos lados, porque me conviene o porque tengo miedo. Y tú y yo no estamos llamados a corrompernos. Tú y yo, dice la palabra de Dios, que somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, dice que es echada afuera. No sirve para nada, en otras palabras. Si tú y yo perdemos esa esencia de Cristo en nosotros, pues no servimos para nada, hermano.
Esa es nuestra función, de darle sabor a las cosas, de decir, ok, esto lo estás haciendo mal, pero vamos a arreglarlo. Mira, con todo el amor del mundo, yo te llamo porque yo siento inquietud por ti. El Señor me está inquietando contigo, el Señor me está inquietando con lo que estás haciendo. El Señor, ok, con todo el amor del mundo, yo no me voy a callar, yo tengo que decirte lo que Dios me está diciendo que te diga. Y vamos a cambiar juntos, y vamos a caminar juntos, y vamos a esforzarnos juntos. Fíjese la diferencia, porque yo no estoy llamando a que usted se levante y usted diga, vamos a juzgar. No. Vamos a condenar a todo aquel que está haciendo. No. Amén. Podemos decir la verdad. Podemos decir las cosas como son. Sí hay una manera, pero no te corrompas. Ni por conveniencia, ni por miedo. Amén. Y lo último de lo que quiero hablarles es probando nuestra fe en medio de la espera y el silencio. ¿Cuántos han estado en un silencio largo muchas veces? Esperando a que Dios hable, esperando a que Dios confirme. En Génesis 37 está la historia de José. José, a la edad aproximadamente de 17 años, tuvo un sueño. Y el sueño era de que el sol y la luna se postraban delante de ellos, o sea, hablando de su mamá, su papá y sus hermanos, en otras palabras, y las estrellas, ¿verdad? Él tuvo este sueño. Para no hacerle la historia tan larga, esto fue a los 17 años de edad. Era un joven. A los 30 años de edad, José ya había pasado por de todo. José toda su juventud se la pasó de esclavo, se la pasó siendo acusado injustamente y preso. Toda su juventud. A la edad de 30 años aproximadamente, José se presenta delante de Faraón y le discierne o le da la interpretación del sueño que Faraón tuvo y lo ponen de gobernador. Escuche bien, hasta los 39 años aproximadamente, José no se vuelve a encontrar con sus hermanos y su papá, ¿verdad? No se vuelve a encontrar con ellos. Hasta la edad de 39 años. ¿Cuántos años pasaron desde que tuvo el sueño? No, desde los 17 hasta los 39 años. ¿Cuántos años pasaron? Fíjese, 22 años para ver un sueño hecho realidad. Y en esos 22 años, él veía la mano de Dios, pero Dios no le habló más. No se relata en la historia que él volvió a soñar. O sea, que él tuvo un sueño. Y ese sueño duró 22 años. Hubo 22 años en los que él estaba esperando a que se cumpliera ese sueño. 22 años que no fueron fáciles, hermanos. 22 años que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a una casa, lo pusieron de esclavo y Dios lo bendijo. Pero cuando estaba en su mejor momento, la mujer del jefe se metió con él y después lo culpó porque él salió huyendo para no traicionar a su jefe. En otras palabras, lo estoy parafraseando para que usted entienda el lenguaje moderno. Lo acusó. Entonces el jefe creyó a su mujer y lo mandó a él preso. Estuvo preso mucho tiempo, muchos años. Entonces no fueron 22 años que fueron, ay, qué rico, estamos aquí en Estados Unidos, felices, voy, trabajo, cojo mi dinerito, compro comida. Así cualquiera espera que su sueño sea realidad, ¿verdad? Estamos bien, nosotros estamos bien. Pero José no se la vio bien, no se la vio bonita. Pero en medio de ese silencio, Dios lo estaba probando. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que José tampoco se corrompió. José tampoco se corrompió. José permaneció. Y dice que la mano de Dios estaba sobre José y todo lo que hacía era bendecido.
¿Pero por qué? Porque él, a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo negativo que le sucedió, él no se corrompió. Y a veces nosotros estamos esperando una justificación para decir, ay, yo dejé de creer en Dios porque me desilusioné. Porque no sé, porque se me rompió el carro, o porque le oré por una cosa, pero al final sucedió otra. Escuche, porque hasta por eso. Porque hay veces que estamos esperando de Dios una respuesta, pero Dios nos da una que no nos gusta, y ya. Decidimos hacer lo que queremos y punto. Porque no nos gustó lo que Dios nos dijo. Entonces, mi pregunta es, si no te gusta o no te va a gustar lo que Dios te dice, ¿qué objetivo tiene? Que confiemos en Él. Si sabemos que todas las cosas que Él desea para nosotros y todas las cosas que Él quiere para nosotros entran en su propósito y son para nuestro bien. Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? Aunque aparentemente las respuestas que tengamos no nos gusten. ¿Por qué no depositamos nuestra confianza en Él? Amén. Entonces, José no se contaminó en este tiempo. Y qué bueno es que a pesar de que hay silencios en nuestra vida, o sea, que Dios permanece muchas veces en silencio, y Dios nos da una promesa, y Dios nos da un sueño, y Dios nos dice, ok, yo voy a estar contigo, yo voy a estar, pero vienen las situaciones y decimos, ay, ya, porque sinceramente, si ahora yo te digo, Hugo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, en su momento yo lo voy a hacer, y tú estás confiado, ¿verdad? Pasa una semana y tú todavía puedes estar confiado, pero pasa un mes y todavía tú no ves la bendición. Y ya tú empiezas como que, ¿será o no será? Entonces pasa un año. Entonces, pero dice que José permaneció. Nosotros como humanos a veces Dios nos promete y Dios nos da sueños. Y Dios espera que nosotros confiemos en Él. Así como hizo con Sara, Dios le dio una palabra y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. No te desesperes en medio del silencio de Dios. No dejes que el mundo venga a corromperte, a corromper tus actitudes, a corromper tus pensamientos, porque no escuchas o no crees que Dios se está tardando en obrar. Porque a veces pensamos, ¿por qué Dios se tarda tanto? Y Dios no se está tardando, Dios lo va a hacer en el momento justo. Pero tú y yo queremos meterle el pie al acelerador y y pasarle por arriba a la situación. Y ya. Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que arruinamos las cosas buenas. Las cosas buenas las arruinamos porque andamos apurados. Entonces, no se desespere. Dios nos dio una palabra. Si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir. Él lo va a hacer. Confía en Él, que Él lo va a hacer. No importa el tiempo que pase, aunque no lo escuches, aunque te sientas solo, porque yo me imagino que muchas veces José, cuando estaba en la cárcel, él se sentía agotado. Él se sentía devastado. Si ni mis propios hermanos me quisieron, me vendieron, me humillaron, me maltrataron. Cuando él quiso permanecer fiel a su Señor, pues igual recibió traición, prisión. Entonces, todo lo que aparentemente José hacía bien le salía mal. Aparentemente, ¿verdad? Porque lo que es para el mundo no es en Dios. Lo que para el mundo es malo, en Dios es un proceso de formación. Dios nos está formando. Dios está formando nuestro carácter. En medio de ese tiempo, Dios está formándonos. Pero no te desesperes. Amén. Estamos siendo probados en el tiempo de Dios. Estamos siendo probados a ver si permanecemos en su palabra. Y el enemigo está mirando.
y está al acecho buscando a ver por dónde va a corrompernos. ¿En qué puedo hacer que él falle? ¿En qué puedo hacer que ella cambie de parecer? Vamos a tratar a ver si empieza a ver esto que es feo, vamos a ver si lo empieza a ver como que un poquito aceptable, ¿ves? Porque a veces vemos que somos probados en esto, amén. Vemos las cosas, el enemigo nos sirve una mesa. Y en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. El enemigo viene con muchas propuestas y él nos pone una mesa delante de nosotros para que nosotros pues comamos, ¿verdad? Para que nosotros participemos de esa mesa. Pero tú y yo tenemos que tener discernimiento para ver por dónde el enemigo quiere corrompernos. A ver qué es lo que el enemigo quiere hacer para quitarnos, como le decía al principio, esa identidad que tenemos en Cristo. Que somos sus hijos. A él le molesta que tú tengas esa identidad. A él no le gusta. A él todos los días tú le recuerdas que Jesús murió por ti, que su amor te cubrió, que su sangre te perdonó todos los días. Y yo me imagino que eso debe ser una tortura para él. Que todos los días tu perseverancia, que todos los días cuando tú te sientas, cuando tú te postras, cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, que todos los días tú le recuerdas con esa actitud que Jesucristo murió por ti, que su amor te alcanzó, que su amor te cambió, y eso debe ser una tortura para él, porque él está viendo a Cristo en ti. En todo lo que haces, en todo lo que te propones, en todo, ¿sabe? Cuando permanecemos firmes, cuando permanecemos sin corrompernos, eso debe ser torturante para él, porque él lo que te quiere ver es derrotado, te quiere ver desanimado, él te quiere ver destruido, con una familia destruida, con un trabajo y que te pases el día maldiciendo y molesto y que no puedas ver a nadie, y que ay, que mal me cae este, y que ay, no lo soporto, y que así es como el enemigo te quiere tener. Pero que tú te levantes todos los días, que tú puedas ver la bendición de Dios y el favor de Dios en todas las cosas, a pesar de que no lo escuchas, a pesar de que sabes de que Dios te prometió y que en su momento te lo va a dar. Y tú digas, ok, no he tenido más confirmación, pero con la primera vez que Dios me lo dijo, perfecto, yo confío. Y que todos los días tú te levantes con una actitud renovada y tú digas, ¿será hoy el día que el Señor me va a dar lo que me prometió? Será hoy que tú te levantes y que vayas y que cuando llegues a tu trabajo te esfuerces y que todo el que te pase por... ¿Y por qué tú estás tan contento, Hugo? Ay, porque yo sé que Dios me prometió algo y yo estoy viendo que está a punto de cumplirse. ¿Y por qué tú estás? Sí, eso hace la diferencia. Y eso al enemigo le molesta. Porque mientras que el mundo entero está corriendo, porque él está sembrando caos, él está sembrando dolor, él está sembrando incertidumbre. Y mientras que el mundo entero está enredado en todas esas cosas, tú estás confiado y tú dices, ok, Dios me lo prometió, pues Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, no me interesa, él lo sabrá. Pero cuando tú te levantas y tú dices, pero mira que le pongo noticias, y mira que le pongo esto, y mira que le pongo lo otro, pero su actitud no cambia, claro. Claro, porque estamos confiados en Dios. ¿Confías tú en Dios? ¿Confías en la promesa que el Señor te dio? ¿Confías en ese sueño que Él te prometió? Entonces, no te desesperes. No nos apresuremos. Esperemos en el tiempo de Dios, que sus promesas se van a cumplir. Amén. Entonces, para resumir, probados en nuestra fe cuando pasamos por persecución. ¿Verdad? Probados en nuestra fe con nuestros principios sin nuestro carácter. Escuche. Y probados en medio de la espera y el silencio. Somos probados en muchas otras cosas, pero yo quería traer este tema porque en medio de estos tiempos estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. Y escuche, quizás ni por Dios, el enemigo está tratando de que su iglesia, la iglesia del Señor, caiga. De que la imagen de Cristo caiga en tu vida. De que no permanezca, de que te corrompas. Dice que en los últimos tiempos a lo bueno, ¿lo llamarán qué? Malo. ¿Y a lo malo?
Y eso es abominación delante de Dios. Cuidado, cuida tu corazón, cuida tu carácter, para que no fallemos delante de Dios. Y no digo que no vayamos a fallar, podemos fallar. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, fallamos y el Espíritu de Dios nos confronta y nos dice, cometiste un error, pero hay perdón y misericordia. Y nos contrista, dice que nos contrista. ¿Ven? Y entonces hay esperanza. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo comete un error y no se da cuenta que falló, porque está insensible. Está insensible. Es como el que se hace una herida, pero no se siente que está sangrando. Se va a morir en su momento porque no se da cuenta que está sangrando. No se da cuenta que su herida está expuesta. Y va muriendo poco a poco, se está desangrando. Pero tú y yo, cuando somos sensibles al Espíritu Santo, nos vamos a lastimar y vamos a sangrar, pero estamos sensibles. Lo siento. Siento que el Espíritu Santo se contristó. Siento que le duele. Siento que le fallé. Quiero cambiarlo, quiero esforzarme por hacer feliz al Espíritu de Dios. ¿Ven? Esa es la diferencia. Por eso, si fallamos, pues nos revisemos rápido y digamos, perdóname. Yo no quiero fallarte, yo no quiero corromperme. Yo no quiero comenzar a ver las cosas como el mundo las ve. Yo quiero permanecer en tu verdad, aunque no me convenga y aunque tenga miedo. Amén. Porque el miedo es para intimidarte. El enemigo usa el miedo para intimidarnos. Y por supuesto la conveniencia para corrompernos. Así como Judas, que se corrompió. Simplemente se corrompió. Entregó al maestro, ¿por qué? Por monedas. Entró la corrupción en él, se corrompió. ¿Verdad? Que tú y yo no nos corrompamos. Que tú y yo permanezcamos, aunque no nos convenga y aunque tengamos miedo. ¿Ven? Le damos gracias al Señor y espero que el Espíritu de Dios haya hablado a su corazón y que usted en esta tarde podamos identificar en nosotros qué es aquello que hemos permitido que el enemigo pues tome posesión o tome, ¿cómo decir?, el control muchas veces. Y que podamos identificar cuando estamos alejándonos de la presencia de Dios. Cuando estamos permitiendo que el mundo nos corrompa, cuando estamos permitiendo que la sociedad pues nos corrompa, que los amigos, que las influencias nos corrompan, cuando nos los estamos alejando poco a poco de la voluntad de Dios. Porque mire, esto no es de un día para otro, esto es poco a poco el enemigo trabaja así, poco a poco. Él hoy viene y te deja una cosita. Y mañana viene y te deja otra. Y así, poco a poco. Y cuando te das cuenta, quizás ya sea demasiado tarde. Pero hoy tenemos oportunidad. Hoy hay oportunidad todavía. ¿Ven? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de arreglar nuestra vida. Estamos a tiempo de pedirle al Espíritu de Dios que nos bendiga, que nos cambie, que nos dé la fortaleza. ¿Ven? Para permanecer en su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor. Y así mismo vamos a estar orando para que el Espíritu Santo pues, pueda transformarnos, para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. Mira, hermano, nosotros solamente somos portadores de su palabra, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente compartimos lo que la palabra de Dios nos enseña, pero la obra la hace el Espíritu de Dios. Ni tú ni yo tenemos la fuerza ni tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros. Dice que Él es el que te convence. Si el Espíritu de Dios no te convence, si el Espíritu de Dios no me convence a mí, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque si queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos convenza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. De que lo que estamos planificando, lo que estamos emprendiendo, lo estamos haciendo mal.
Y porque a veces nos creemos sabios en nuestras propias opiniones. Y decimos, pero ¿por qué si a aquel le funcionó? ¿Por qué a mí no me va a funcionar? Y Dios te está diciendo, no. Porque es que tú no eres aquel. Tú eres Manuel, tú eres Hugo, tú eres Keila. Tú no eres aquel. Y a aquel le funcionó, pero a ti no te va a funcionar. Entonces, tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos convenza y que redirija nuestro caminar si nos hemos apartado de su voluntad, si nos hemos corrompido, si hemos preferido quedar bien con el hombre y alejarnos de la verdad de Cristo. Amén. Por estar bien con todos. Dice la palabra de Dios que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y una manera de negar a Cristo es cuando no tenemos buenas actitudes. Estamos negando a Cristo. Estás negando la obra de Dios en tu vida. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo.